salvación te dará. Dale tu corazón, libre y sano te hará. No florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, y no haya vacas en los corrales. Con todo yo me alegraré en Jehová. Con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Mi salvación. Aunque llenos de problemas, no estamos sin salida. Tenemos preocupaciones, pero no desesperamos. Nos persiguen por doquier, mas no estamos abandonados. Nos derriban, pero nunca nos destruyen. Por donde quiera que vamos, llevamos siempre en nosotros al vencedor de la muerte, al vencedor de la muerte. Confiamos porque Cristo vive en nosotros. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros?
tiene en el cielo su recompensa. Nuestras luchas no son para obtener la herencia. En Cristo ya nuestra es, son para sostenerla, así lo ordena nuestro Señor. Con Jesús de compañía, ninguna herida ellos sufrían. Y el Señor aún permanece en el mismo sitio junto al doliente. El vencedor recoge en la tormenta su propia fuerza. Imponente y temible se siente en Cristo mientras avanza. Por fe marcha confiado, sin detenerse en el camino. La esposa exhibirá cosas preciosas, sí, pero lo que lucirá la vida de Jesucristo, perfecta en ella el lauro mayor. En la gracia aprendí. Que el Señor les bendiga, hermanos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo damos comienzo a nuestro programa. Vamos a escuchar una alabanza y luego vamos a compartir una porción de la Escritura. Crecerá en mi interior si descanso solo en Él, porque soy confía cuando fuerte sea el dilema, confía cuando grande sea la prueba, confía, sigue el eco de su voz. No temas, vuela sobre las barreras, no temas, Dios levantará bandera, no temas, el Jordán podrás cruzar, no llores más, por ti Él peleará, a salvo en sus brazos estarás. Confía, que a tu lado Él irá, Jesús no te abandonará, contigo Él ha prometido estar.
Vamos a abrir nuestra Biblia nuevamente en la epístola a los Efesios, en el capítulo 4. Bueno, ya habíamos terminado de ver el quinto punto, que era un Señor. El cuarto punto, quiero decir, y íbamos a comenzar el quinto, una fe. Y esta es la fe de Dios, que es la fe de su Hijo Jesucristo. Y vamos a ver en Gálatas capítulo 2 y el verso 20. Gálatas capítulo 2 dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Bueno, acá vemos que es la fe de su Hijo Jesucristo. Vemos nosotros que esta fe no proviene de nosotros, sino de Dios mismo. Y vamos a comparar con Efesios capítulo 2 y el verso 8. Dice: porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. O sea, es un regalo de Dios. Don significa regalo. Dice, es don de Dios. Y bueno, vemos acá. Esta es una fe que salva al pecador. Es un regalo de Dios. Porque la fe viene por el oír. Y el oír por la palabra de Dios. Y eso lo vemos en el libro, la epístola a los Romanos. Romanos, capítulo 10, versículos muy conocidos. Y el verso 17. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Así que, mi hermano, cuando nosotros escuchamos la palabra, oímos la palabra, la fe va creciendo dentro de nosotros. Ningún hombre puede infundirnos fe, pero sí la palabra. La palabra nos infunde fe. Dice, porque la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Y vamos a ver un informe del apóstol Pedro a la iglesia en Hechos capítulo 11. Hechos, libro de los Hechos del Espíritu, en el capítulo 11. Vamos a ver un poquito. Y el verso 4 dice, entonces comenzó Pedro a contarles por orden lo sucedido, diciendo, estaba yo en la ciudad de Jope orando, y vi en éxtasis, o sea, en una visión, algo semejante a un gran lienzo que descendía, que por las 4 puntas era bajado del cielo y venía hacia mí. Vemos acá, él comienza a contar. Él da un informe a la iglesia. Pero no vamos a seguir mirando esto, sino vamos a ver el verso 11. Y vamos a ver el 9. Dice, entonces la voz me respondió del cielo por segunda vez. Lo que Dios limpió no lo llames tú común.
Y esto se hizo por 3 veces y volvió todo a ser llevado arriba al cielo. Y aquí luego llegaron 3 hombres a la casa donde yo estaba, enviado a mí desde Cesarea. Y el Espíritu me dijo que fuese con ellos, sin dudar. Aquí vemos una fe en acción, creyendo lo que le había dicho. Fueron también conmigo estos 6 hermanos, y entramos en casa de un varón, quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel, que se puso en pie y le dijo: envía hombres a Jope, y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Y entonces comencé a hablar, y cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor, cuando dijo: Juan, ciertamente yo bautizo en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Si Dios pues le concedió también el mismo don o regalo que a nosotros, que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo para que pudiese estorbar a Dios? Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo: de manera que también a los gentiles ha sido dado el arrepentimiento para vida. Vemos acá la noticia de Pedro, que ella engendró fe en los corazones de los santos allí, de estos santos judíos. Y ellos creyeron, hermano, ellos creyeron. Por eso el 5º punto es la fe. Y la fe es la sustancia, es el zumo, donde queda lo más importante de un preparado. Toda la vitamina de algo que usted puede preparar. Toda la sustancia. Vamos a ver Hebreos capítulo 11. Hebreos, libro de los Hebreos, en el capítulo 11. Un versículo muy conocido, pero muy importante. Dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Y qué es la convicción? Algo de lo que usted siente y está seguro. Tiene una convicción, está seguro de algo, porque cree. Y dice: la convicción de lo que no se ve. Fíjese, la evidencia de las cosas no vistas. Por la fe, lo que hemos creído y reconocemos un cuerpo. Y jamás, hermano, debemos prestarnos a dividir el cuerpo de Cristo. Hermano, a veces decimos: bueno, un hermano me hizo una división y se fue. Hermano, cuando usted vaya a un lugar, entre con su familia y salga con su familia solo. Porque no tenemos que entrar en las divisiones, a prestarnos a dividir el cuerpo de Cristo. Pero a veces los hombres no hacen esto, que sería lo más visible. Pero dividen el cuerpo de Cristo con nombres. Yo soy, como leíamos el otro día. Yo soy, dice, de Pablo, dice, y yo de Apolo, y yo de Cefas, y yo de Cristo. Entonces dividimos el cuerpo de Cristo con nombres o sectarismos, pues esta fe crecida en nosotros rechaza todo tipo de sectarismo. Hermano, el que se conduce en esta manera no está basado
ni sobre él reposa la sabiduría, ni el poder del Espíritu Santo, y no acepta otro espíritu. Hermano, cuando nosotros estamos seguros de lo que hemos creído, no aceptamos otro espíritu, ni otro evangelio, ni otra doctrina. ¿Por qué? Porque estamos basados en la doctrina de la gracia. Y no necesitamos, hermano, que el hombre nos ponga una valla. A veces el hombre dice, no vaya allá, hermano. Usted no pertenece ahí. Y yo no pertenezco a ningún lado aquí en la tierra. Yo soy una ciudadana del cielo, hermano. Yo soy una ciudadana del cielo y usted también, hermano. Porque usted es un ciudadano celestial. Entonces, ¿por qué no vamos a realmente dentro, por lo menos de los que tienen el mismo mensaje? No nos podemos a veces ni visitar. Porque hay celos y celos carnales. Y esos celos carnales, hermano, dividen el cuerpo. O si no, dicen otra cosa. Por ahí hay un hermano que tuvo algún problema, no se dejó dominar por un nombre o por un sectarismo. Y le dicen, no le reciba, no le reciba. Y así estamos dividiendo y trinchando, cortando el cuerpo de Cristo. Y Pablo nos había preguntado, ¿acaso está dividido Cristo? Nos olvidamos, hermano, que los hermanos que Dios pone al cuidado de aquellos que dan la palabra, de los pastores obreros, no son de ellos, son del Señor. Pero nosotros, hermano, tomamos señorío. Vamos a ir un poquito a Segunda de Corintios. Segunda de Corintios. En el capítulo 11 y el versículo 4. Vemos acá el apóstol Pablo. Vamos a leer desde el 2. Dice, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús, del cual os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio del que habéis aceptado, bien lo toleráis. Pero hermano, en este tiempo estamos predicando el mensaje de la gracia. Un mensaje que da libertad al creyente. Un libre albedrío, hermano. Pero nosotros estamos haciendo a veces división. Le llamamos solamente a división, bueno, cuando se va un hermano y le invita a otro y lo lleva a otro. Pero cuando a veces salimos de algún lugar, no nos podemos acercar a nuestros hermanos. No conviene que se junte con el hermano fulano. Y no conviene que se junte con el otro hermano. Hermano, ¿qué dolor se produce en una familia natural? Cuando realmente hay pelea entre hermanos. Y cuando hay que venir a la casa de los padres. Y, no, si va fulano yo no voy. O si está fulano yo no voy. Hermano, ¿y qué vamos a hacer en el cielo? Todos esos hermanos que despreciamos hoy, a los cuales le decimos no se junte con él. Y vamos a los cielos y por ahí el Señor nos pone juntos. Y le vamos a decir al Señor, yo me bajo, mándame nomás.
a que pase más tribulación. Porque decimos que estamos componiendo la compañía de esposa. ¿Y qué vamos a, por no estar junto al hermano? Le vamos a decir, Señor, no me levante ahora porque tengo que estar al lado de ese hermano y yo no le quiero. Tendríamos que meditar un poco, hermano. Tendríamos que meditar un poco. Esto es aceptar otro espíritu u otro evangelio. Hermano, qué tremendo. Acá Pablo no está hablando de los hermanos que se congregan en iglesias que están enseñando por lo menos la vida eterna y sobre la esposa. No está hablando de eso. Está hablando de aquellos que quieren judaizar. Y vamos a ver un poquito lo que está diciendo en Gálatas. El libro de Gálatas capítulo 1. Y el verso 6 al 9. Y fíjese lo que el apóstol aquí dice. No está hablando de entre nosotros. Como el enemigo hizo, hermano, una división entre nosotros. Yo me acuerdo, siempre cuento en las lejanías, cuando estábamos todos juntos. Y había campamento de 1.700 personas aquí en Buenos Aires. ¿Cuánto habrá sido allá en el norte? Y hoy, hermano, estamos todos, no nos podemos mirar, estamos peor que los hermanos que no tienen enseñanza. Y nos jactamos de tener la verdad, hermano. El apóstol siempre cuidó de que no nos juntemos con aquel que no tiene la enseñanza, pero no que no nos juntemos y que los despreciemos como hermanos, porque nuestro hablar es distinto, para que no tomemos su doctrina, para que no tomemos su doctrina. Fíjese lo que le dice el apóstol: estoy maravillado de que tan pronto, dice Gálatas 1:6, os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No es que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Y acá el apóstol dice: mas si aún nosotros, un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Fíjese lo que dice el apóstol. Un evangelio que no sea el evangelio de la gracia. La gracia, hermano, no echa a nadie. La gracia está hecha para el desgraciado. Hay un hermano que cayó. Bueno, por ese tenemos que orar. Fíjese cómo Pablo oraba por los santos de Galacia y por los santos de Corintio. Él llorando, dice, llorando oraba por ellos. No los dejó, no dijo no voy a orar más por ellos, porque esos no pertenecen más. Porque entraron los judaizantes e hicieron desastre. No, él llorando por ellos, hermano, con lágrimas en los ojos. Sin embargo, él oraba, y a veces decimos, no, tenemos que orar por aquellos que andan bien, sí, pero tenemos que orar por todos. Y más necesitados son aquellos que cayeron de la gracia. ¿Por qué? Porque empezamos a poner ley y a dividir el cuerpo, hermano. A dividir el cuerpo, y esto ha entrado en este tiempo, en nuestro mensaje, hermano. Y esto es lo que el enemigo quiere. ¿Por qué? Porque dividido se pierde fuerza. Pero gracias a Dios, hermano, que la fuerza no está en nosotros, ni está en usted, ni está en mí. La fuerza proviene de lo alto, hermano. Y sabe una cosa, tenemos que reconocer. Tenemos que reconocer que la vida de Cristo está en nuestro hermano. Aún
del hermano débil, llamado legalista. Ahí también está la vida de Cristo, aunque hay error. Pero ellos, bueno, se les predica el mensaje. Ahora encerramos el mensaje entre cuatro paredes. No lo queremos expandir. Y Pablo dice, soy deudor a todos. Primeramente a mis parientes, dice, los judíos. Y él sabía que los judíos era un hueso duro de roer, que no los iba a convencer. Pero él fue y les predicó. Y le persiguieron al máximo. Le persiguieron al máximo. Pero él tenía la fe que él a algunos iba a convencer y a algunos iba a sacar de allí. Hermano, así como hemos errado el blanco, le decía la vez pasada, estamos errando el blanco. Hermanos, qué distinto antes. Yo me acuerdo aquí en Buenos Aires, como aquel joven que llegó un día de Formosa con este mensaje, visitaba las iglesias y daba el mensaje y se iba. Y el Señor iba añadiendo y así se formó la iglesia de kilómetro 40, predicando el mensaje en las iglesias que no tenían enseñanza. Y así se formó. Nunca él fue y le dijo, venga y sígame. Él se iba y predicaba y la palabra era la que obraba y hacía efecto. Y así fue la primera iglesia aquí en Buenos Aires. Y los hermanos que le acompañaron. Nuestros hermanos Jiménez, hermano Leocadio, hermano Bonifacio, hermano Andrés Aragón. Le acompañaron después a este hermano, pero él primero comenzó solo, cantando y dando este mensaje, algo distinto. Hermano, ¿cómo los hermanos se pueden enamorar del Señor y de este hermoso mensaje que tenemos? Si lo tenemos encerrado entre cuatro paredes y somos mezquinos de dar este glorioso mensaje que tenemos en nuestras manos. Y cuando viene algún hermano por ahí lastimado o un hermano con un problema, le decimos, yo no te puedo recibir. No podés estar conmigo. Le cerramos la puerta. ¿Dónde se vio eso, hermano? Pero estamos en los últimos tiempos, hermano. Estamos en los últimos tiempos. Y qué dolor. Pablo le llama a la fe. ¿Y sabe qué dice el apóstol Pablo? Dice, probaos vosotros mismos si estáis en la fe. Y vamos a ir a 2 de Corintios, en el capítulo 13 y el versículo 5. Vamos a leer el 4. Porque aunque fue crucificado en debilidad, vive por el poder de Dios. Pues también nosotros somos débiles en él, pero viviremos con él por el poder de Dios que está con vosotros. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Mas espero que conoceréis que nosotros no estamos reprobados. Fíjese, hermano, fíjese, el apóstol estaba segura. Esta es una fe que acepta el evangelio de Pablo y lo hace desde las entrañas, desde su mismo corazón, pues le llega a ser muy familiar, pues ha tenido por el Espíritu Santo la revelación de sus epístolas. El apóstol no tenía temor de mezclarse entre ellos y les predicaba, y también era muy perseguido, y aún los mismos judíos que decían ser cristianos hicieron cosas tremendas con el apóstol. Hicieron cosas tremendas. Vamos a ver 1 de Corintios capítulo 2 y el verso 10. Dice, pero Dios no las reveló a nosotros por el Espíritu,
porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. ¡Qué tremendo! Y fíjese, hermano, dice el verso 12, y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Para que sepamos, hermano, tenemos que tener la seguridad de que este mensaje, como dice Hechos 20:32, es el que transforma, es el que realmente cambia. Nosotros tenemos que dar la palabra, y bueno, y descansar en el Señor, con esa fe, que la palabra es la que tiene poder, la palabra es la que va a hacer efecto. Yo puedo guardar a un hermano encerrado en una celda, pero si la palabra no hace efecto, hermano, y si la gracia no se derrama en mis labios, como dice Salmo 45, y la gracia no obra en esa vida, puedo encadenarlo, pero tarde o temprano va a salir. Por eso es que no debemos prohibir a nadie. ¿Por qué? Porque, hermano, realmente tenemos que vivir en la fe de Dios. Tenemos que vivir en la fe de Dios. Y hay una fe, no dos fe. Y bueno, llegamos al sexto punto, que dice Efesios. Vamos a ir a Efesios. Capítulo 4. Dice, habíamos visto un Señor, una fe, un bautismo. Bueno, acá no está hablando de un bautismo en el agua, pues este es un memorial. Un bautismo responde a la circuncisión bajo el antiguo pacto. Pero nosotros estamos hablando en la llenura del Espíritu Santo. Romanos capítulo 4 y versículo 11. Romanos capítulo 4 y el verso 11. Hermano, realmente que el Señor realmente nos revele y que podamos amarnos entre nosotros. Dice, y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe, que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes, no circuncidado, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Sabemos que aquí está hablando de Abraham, el padre de la fe. El padre de la fe, él no era un judío. Él no era un judío, pero él fue realmente por medio de la circuncisión, o sea, por medio del Espíritu Santo. Él fue contado entre ellos. Él fue contado entre ellos. Volvemos a Efesios capítulo 4, el verso 5. Un bautismo nos habla del mismo Espíritu Santo que descendió sobre el Señor. ¿En dónde? En Mateo capítulo 3 y el verso 16. ¿Y por qué? Si él era el Hijo de Dios, pero él tenía que mostrar, él tenía que ser el modelo perfecto. Con razón Pablo dice en un versículo, dice, imítame a mí como yo a Cristo. El Señor fue el modelo perfecto. Mateo capítulo 3 y el verso 16. Dice, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo
complacencia. Y en otro lado dice, a él oí. A él oí. Fíjese, este es mi hijo amado, hermano, y nosotros participamos también. Pero en Juan, pero vemos en Juan el Bautista, Mateo capítulo 3 y el verso 1. Dice, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. Y bueno, él predicaba el mensaje del arrepentimiento, del evangelio del arrepentimiento. Fíjese, este era el bautismo en agua. Pero él anunció en el verso 11, dice, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras de mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Fíjese, el Espíritu Santo. Y hermano, todos debemos saber que tenemos que ser llenados con el Espíritu Santo. No es un símbolo, sino es ser completados con la deidad misma. De esto habla el apóstol Juan en el versículo 11. De esto habla, de ser completados, hermano, que ya hemos leído. Y Jesús en Hechos capítulo 1, vamos al libro de los Hechos. Y el versículo 5, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Fíjese lo que le estaba hablando. Y este bautismo ocurrió en Pentecostés. Hechos 2, todos sabemos, es algo que nos enseña cuando por primera vez vamos escuchando este mensaje. Este bautismo ocurrió en Pentecostés. Bautismo es la primera vez que pasa algo. Fíjese cuando alguien sale a volar, cuando están estudiando para ser aviadores, dice, tiene el bautismo, dice. Y por primera vez vuela con un avión. Dice Hechos capítulo 2, verso 1 a 4. Y cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. ¿Cómo estaban, hermanos? Podían haber estado separados allí, ¿no? Ya el Señor no estaba. Pero fíjese, estaban unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio, que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas, como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablase. Fíjese, hermano, acá encontramos, vamos a ver el día de Pentecostés. Significa 50 días después de la Pascua. 50 días después de la Pascua. Y bueno, allí dice que el Señor le envió a sus discípulos y a todos los hombres. Y allí dice que había 120, dice, esperando, dice, estaban todos unánimes juntos. Y hoy, hermano, estamos esperando al Señor. Y estamos todos divididos, hermano. Fíjese, el Señor para enviar el Espíritu Santo sobre ellos. Estaban unánimes, en un solo corazón significa, en un solo pensamiento, esperando ser llenados. Hermano, si hemos cerrado el blanco, a pedir al Señor que podamos estar unánime con nuestros hermanos, mayormente del mensaje, hermano. ¿Sí?
mayormente del mensaje, hermano, que podamos estar unánime juntos, esperando la venida de nuestro amado hermano. No así como estamos. No así como estamos, hermano. Y dice que al estar allí, dice, de repente, dice, vino del cielo un estruendo, como de un viento recio, dice, que soplaba, la cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Fíjese, ellos estaban sentados esperando. ¿Estamos nosotros sentados esperando, hermano? ¿Estamos sentados esperando? ¿O estamos levantados, caminando de un lado a otro y litigando uno con los otros? ¿Estamos esperando la venida del Señor, como ellos esperaron al Espíritu Santo prometido? Que el Señor, hermano, realmente nos revele esto y nos muestre, hermano. Que el Señor nos muestre esto, hermano. Es tremendo, hermano. Es tremendo, realmente. Y nosotros vemos, hermano, que este tiempo hay tanto litigio, tanto litigio. Vamos a ir a Primera de Corintios, capítulo 12. Primera de Corintios, capítulo 12. Y el versículo 12 y 13 y 14. Dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Hermano, usted no puede reconocer a su hermano que se congrega más allá, que es del cuerpo de Cristo. ¿Usted no puede reconocer? Bueno, pida al Señor que le revele y que le muestre que su hermano pertenece al cuerpo de Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en varios cuerpos. Ah, no, estoy leyendo mal. En un cuerpo fuimos todos bautizados en un cuerpo. Sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos miembros. Hermano, otra cosa que en este tiempo sabemos que hay miembros que dan vergüenza, pero están introducidos en el cuerpo. Sabemos que hay miembros que son desobedientes. Y nosotros en el cuerpo tenemos miembros que los mostramos. Hay personas que tienen lindos ojos, un lindo rostro, tienen las manos que se ven, los pies, pero hay miembros que los tapamos. Hay miembros las cuales dan vergüenza, pero hermano, están en el cuerpo. ¿Qué hacemos? ¿Los desechamos? ¿Lo desechamos? Y entonces no sería un cuerpo. Acá dice el verso 13, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. En un cuerpo. Sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. No hay otro Espíritu Santo para aquel hermano que a lo mejor se deslizó. No hay otro Espíritu Santo para aquel hermano que no entiende. No hay otro Espíritu Santo para aquel hermano carnal que fue llenado con Espíritu, pero vive guiado, no se deja guiar por el Espíritu. Es el mismo.
es el mismo que está en usted y que está en mí. Ahora es de acuerdo a cómo nosotros nos rendimos, pero el Espíritu es el mismo, porque dice, todos fuimos bautizados en un cuerpo, en un cuerpo. Acá encontramos el primero de los puntos que habíamos visto. Primero, un cuerpo. Segundo, un espíritu. Y el sexto, dice que somos bautizados. El sexto punto, un bautismo, un bautismo. Así vemos, hermano, el cuerpo místico de Cristo, llamado iglesia. Fue constituido en Pentecostés, formado tanto de judíos como de gentiles, llamado el misterio. En el capítulo 3, el versículo 4 y 6 de Efesios. Vamos a leer un poquito. En el capítulo 3 y el versículo 4 y 6 de Efesios. Dice, leyéndoles, a ver, versículo 4 al 6, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas. ¿Por quién? Por medio del Espíritu Santo. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Por medio del Evangelio. Hermano, nosotros no teníamos entrada, pero por la gracia de Dios, tenemos entrada. Y hoy, hermano, esa gracia que el Señor tuvo con nosotros, que le reveló al apóstol Pablo, hoy nosotros no queremos tener gracia con algún hermano. Y siempre tenemos algo para estar acusándole. Siempre tenemos algo para estar... ¿Por qué? Porque la gracia no se ha revelado a nosotros. La vez pasada yo les decía, fíjese lo que dice el apóstol. Dice, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Le fue revelado al apóstol Pablo. Y a veces, hermano, un hermano por ahí tuvo una caída. Pero Dios le levantó en su infinita gracia. Y nosotros decimos, y a este le trae. Y por ahí entra en la iglesia y decimos, mira quién viene. Y no nos levantamos a echarle de ahí porque a lo mejor hay algún nuevo o alguien que no queremos que vea. Pero después le mostramos a lo mejor mala cara para que nos venga más. Hermano, ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿Qué pasaría, hermano, si David estuviera entre nosotros, que es tipo del vencedor total? No se olvide que David ya era rey y tuvo un tremendo desliz. Pero fíjese que a pesar de su caída, Dios seguía mirando ese corazón. Su carne se había revolcado de lo peor. Mató, mintió, adulteró. Pero la consecuencia la llevó él, no la llevó otro. Dios no lo sacó del reinado. Y él terminó su carrera siendo tipo del vencedor total. ¿Qué haríamos hoy, hermano, si tuviéramos algún David? ¿Cómo levantaríamos nuestros dedos acusándole sin darnos cuenta que 4 nos acusan a nosotros? Hermano, que el Espíritu Santo nos revele, hermano. Estamos en el último tiempo y somos deudores de predicar este mensaje de gracia a todos los hermanos que no conocen. Pero tenemos que hacerlo, hermano, realmente con gracia. Pedirle al Señor que Él derrame esa gracia en nosotros, como dijo allá en el Salmo 45. La gracia se derramó en mis labios. La gracia se derramó en mis labios. Hermano, tenemos que pedir esa gracia. Y bueno, y ahí recién, hermano, estamos
enfilando, para ser atraídos al Señor, hermano, a muchos otros que no conocen este mensaje. Sino, ¿qué diferencia tenemos? El hermano que no conoce juega con la vida de los santos y nosotros a veces queremos hacer lo mismo, hermano, tomando señorío de la grey. Hermano, que el Señor nos ayude. Hasta aquí la palabra del Señor. Ahora vamos a escuchar una canción. Y siempre seguimos orando, hermano. Y les pedimos a ustedes también oración por cada uno de los que traemos la palabra. No somos perfectos todavía, no tenemos el cuerpo glorificado. Él nos mira como perfectos. Pero de acá para allá nosotros no tenemos el cuerpo glorificado. Y somos necesitados, hermano. Somos necesitados de sus oraciones para que esta palabra de gracia corra y sea glorificada. No para gloria de nosotros, hermano, sino para gloria del Señor. Señor le bendiga, hermano. Le invitamos mañana a las 15 y a las 21. Cortaron madera, hicieron una cruz para mi Salvador. Con maderas labradas, clavado con clavo, pesada quedó. Él acarreó la cruz, por el camino sufrió Jesús. Mas Dios le dio gracia subir al madero por mí y por ti. Fue hecho así, así la cruz del Salvador Jesús. Con maderas labradas, clavado con clavo, pesada quedó. Delante Pilato Jesús fue llevado como un malhechor. Pilato mirando hacia Jesús le preguntó: ¿tú eres el rey de los judíos? Yo soy, dijo el Señor Jesús. Mi reino es eterno, no es de este mundo, de aquí yo no soy. Fue hecho así, así la cruz del Salvador Jesús. Con maderas labradas, clavado con clavo, pesada quedó. Vestido de púrpura, corona de espinas le pusieron a él. En la mano derecha le pusieron una vara para azotarle a él. Diciendo a él así: salve rey de los judíos. Escupieron en su rostro, con fuerza le pegaron, mas él no gimió. Fue hecho así, así la cruz del Salvador Jesús. Con maderas labradas, clavado con clavo, pesada quedó.
allí en el Calvario no fue a descansar. Acostaron al maestro y allí por la cruz empezaron a clavar. Allí el Señor traspasado quedó, de dolor y agonía sufrió. A las 3 de la tarde entregó su espíritu y allí expiró. Fue hecho así, así la cruz del Salvador Jesús, con maderas labradas, clavado con clavo, pesada quedó.